Ahora, en esta segunda parte, vamos a aterrizar los conceptos ya con ejercicios de interpretación gasométrica. Recordamos que es básicamente para una interpretación de una muestra arterial, aunque no hay mucha diferencia para una venosa. Regularmente es un poco más ácida la sangre venosa, por decirlo de alguna forma. Puede ser que el pH esté un poco más ácido de 0.03, no hay tanta diferencia. El bicarbonato es un poco más ácido de 1, 1.5 y el CO2 es un poco más alto, hasta un límite de 6 milímetros de mercurio. Entonces, podría llegar a utilizarse esos valores para una interpretación de una gasometría venosa cuando no sea una patología respiratoria. Entonces, es una opción bastante buena, pero aquí vamos a hacer ejercicios como si fuera una gasometría arterial para poder evaluar también lo respiratorio. En el caso número uno, es un masculino de 60 años. El motivo de consulta es fiebre y disnea. Los signos vitales destacan una hipotensión, una taquicardia, una taquipnea, una fiebre importante y la glucosa de 350. Aquí, de forma inicial, yo puedo pensar que mi paciente tiene un shock séptico. Este shock séptico por el cuadro clínico puede ser una neumonía y la glucosa alta hay que descartar una cetoacidosis diabética. Una glucosa más de 250 siempre hay que descartar en una cetoacidosis diabética. Aquí tenemos la gasometría, que es con lo que vamos a trabajar a continuación. Entonces, vamos a ahora a aislar la gasometría y vamos a ver paso por paso para ver qué diagnóstico vamos a estar integrando en estos momentos. ¿Sale? Es importante que nos vayamos en orden, tengan a la mano los valores de pH, CO2 y bicarbonato normales, tengan la fórmula de la PAFI, tengan la fórmula de las de compensación, ¿sale? Ahí a la mano. Y también la de anion gap, que es con la que vamos a trabajar más. Entonces, ténganla ahí, pueden pausar el video en estos momentos para que los tengan ahí a la mano y podamos hacer los ejercicios juntos. Bueno, primer paso, pH. Este pH está menos de 7.35, por lo tanto, aquí yo tengo una acidosis. Siguiente punto. Yo tengo un CO2 menos de 35, por lo tanto tengo una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Siguiente, tengo bicarbonato de 10, o sea, menos de 22. Tengo una acidosis metabólica. ¿Vale? Es importante. Entonces, ¿qué es lo que gana aquí? Lo que gana es la acidosis metabólica. Entonces aquí le vamos a poner una acidosis metabólica dentro de nuestro diagnóstico gasométrico. Si es una acidosis metabólica, tenemos que sacar si hay compensación o no. En cualquier trastorno primario que identifiquemos, debemos de ver si hay un trastorno secundario agregado. En esta ocasión, vamos a sacar la fórmula de CO2 esperado. Recuerden que eh, la acidosis metabólica trata de compensarse o se compensa con una alcalosis respiratoria. Entonces, barrer ácidos volátiles trata de que el pH no esté tan ácido. Ahora bien, la fórmula de CO2 esperado, que se llama fórmula de Winters, es el bicarbonato por 1.5 y el resultado más 8. Claro, cuando se salga el rango es más menos 2. En este caso, el bicarbonato que nosotros tenemos es de 10. Tenemos un bicarbonato de 10 por 1.5, ¿sale? Por 1.5 nos da 15. 15 en esta ocasión más 8 nos da un resultado de 23. Entonces, el CO2 esperado para que compense es 23, nos queda exactamente como tal. Entonces, esta alcalosis respiratoria sí realmente es el mecanismo compensador. Entonces, es una acidosis metabólica que está
pues compensada. Se puede poner compensada o se asume que está compensada, no pasa absolutamente nada. Entonces, es una acidosis metabólica compensada con su mecanismo natural, que es la alcalosis respiratoria. Siempre que exista una acidosis metabólica, siempre que exista una acidosis metabólica, hay que sacar eh, el anion gap o la brecha aniónica. Anion gap o brecha aniónica es igual a sodio menos la suma de cloro más bicarbonato. ¿Vale? Entonces aquí tenemos cloro más bicarbonato, o sea, 99 más 10 serían 109. Y el sodio sería 145. Nada más hacemos la resta de 145 menos 109 y nos da 36. Entonces, el anion gap de este paciente es 36, que es un anion gap elevado. Entonces, es una acidosis metabólica compensada con anion gap elevado. ¿Sale? Este eh, elevado. ¿Sale? Este anion gap elevado puede ser porque esté presentando una acidosis láctica por el estado de choque, es choque séptico, y puede estar con una elevación de los cuerpos cetónicos por la hiperglucemia, por la crisis hiperglucémica tipo acidosis, cetoacidosis diabética. ¿Vale? Es importante que eso lo tengamos en cuenta. Hay que entonces buscar y tratar esas causas. Ahora bien, ya nada más nos falta el índice de Kirby o la PAFI, que es lo mismo. Es relativamente muy sencillo. Presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno y se multiplica por 100 para sacar el índice como tal. En este caso, tenemos una PaO2 de 66, ¿ven ustedes? Entonces 66, yo les voy a pasar un tip, 66 entre punto FiO2 para que pues ya le salga directamente el índice. Entre, ¿cuánto tenemos de FiO2? Tenemos una mascarilla bolsa reservorio, si recuerdan, esa te da como un 80% de FiO2, entonces entre 80 o entre punto 80 y nos da 82.5, ¿sale? Nos da 82.5. Es decir, tenemos un índice de Kirby de 82.5 que nos da una insuficiencia respiratoria grave o severa. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, mi paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap elevado con una insuficiencia respiratoria grave. Este paciente tiene una neumonía posiblemente o hasta un síndrome de estrés respiratorio y requerirá manejo de infusión de insulina para cetosis diabética, tal vez optimizar con algo de líquido, o sea que con mucho cuidado porque es paciente respiratorio, va a ocupar vasopresor, va a ocupar inclusive intubarse si no mejora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes cómo con las fórmulas que vimos y con el análisis, pues vamos a estar sacando en este paciente el trastorno ácido base que está dominando. Ahora bien, vamos a seguir con el segundo caso clínico, que es un femenino de 86 años. Este femenino de 86 años tiene un dolor en epigastrio. Fíjense cómo llega hipotenso, muy bradicárdica, taquipneica, hipotérmica y con la glucosa en 137 no me preocupo mucho cuando está menos de 180 y si está menos de 250 difícilmente esta paciente va a tener una crisis hiperglucémica. Entonces esto es importante que lo destaquemos. Fíjense bien, vamos a hacer ahora el análisis de la gasometría y de las condiciones del paciente. Tiene un pH, esta paciente, de 6.9. ¿Qué tenemos aquí? Ustedes ayúdenme, ustedes hagan el ejercicio mental, que es acidosis. Acidemia, dicen unos. CO2 de 32 es una alcalosis respiratoria.
entre comillas, ahorita van a ver por qué, y un bicarbonato de 8, lo que es una acidosis metabólica. ¿Qué es lo que gana aquí? El pH manda siempre, tiene una acidosis, la impresión diagnóstica gasométrica es una acidosis metabólica. Vamos a evaluar el mecanismo compensador, o sea, ver el CO2 esperado para ese bicarbonato. En este caso tiene, la fórmula es, eh, ya vamos a recordarlo, bicarbonato por 1.5 más 8. El bicarbonato que tenemos aquí es de 8. Entonces, en base a eso vamos a hacer la fórmula. Vamos a ir un poco más rápido. 8 por 1.5 más 8. Entonces, el CO2 esperado que sale es de 20. Fíjense bien. Aquí sale 20. ¿Cuánto tiene la paciente de CO2? Tiene 32. ¿Qué significa? Significa que no está compensado. Significa que hay algún trastorno secundario que está ahí metiéndonos en más problemas. Este paciente tiene una acidosis metabólica más una, fíjense bien, aunque pueda llegar a confundir un poco, más una acidosis respiratoria. O sea, no está teniendo ese mecanismo compensador de la hiperventilación o de aumentar el volumen minuto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un broncoespasmo, porque a lo mejor ya está muy fatigada, y por eso están sucediendo estas cosas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta. Aún así, aquí hay un trastorno primario que es la acidosis metabólica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y uno agregado que es la respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si hay acidosis metabólica, hay que sacar como quiera el anion gap para ver de qué origen es esa acidosis metabólica. Entonces, aquí es 145, ¿sale? Eh, menos la suma de 99 más 8. Entonces, eh, 99 más 8 son 107. Entonces 145 menos 107 nos da 38. Por ahí se me fue un número o algo, pues ya me... Pero en general es una acidosis metabólica de anion gap, fíjense bien, de anion gap, ahí me equivoqué un poquito, elevado, más la acidosis respiratoria. Aquí es importante que eso lo tengamos en cuenta. Ahora bien, vamos a sacar el índice de Kirby o PAFI, que en esta ocasión va a ser una PaO2 de 55 entre FiO2 de, pues, 100%, o sea, de 1, ¿sale? De 100%, FiO2 100%. Entonces, aquí tenemos nosotros que dividir, pues, 55 entre 100%, o sea, 55 entre 1 nos sale a 55. Entonces aquí tenemos 55. Este es importante. Entonces es una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria con una insuficiencia respiratoria grave o severa. ¿Qué significa aquí? Que este paciente a lo mejor tiene, no sé, tiene agregado un edema pulmonar por un choque cardiogénico, tiene un infarto inferior con extensión a ventrículo derecho, por eso está muy bradicárdica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre debemos pensar las causas que nos están llevando a las alteraciones en estos pacientes. Ven ustedes cómo con estos ejemplos se aterriza mucho más las diferentes situaciones. Vámonos con otro caso clínico de un femenino de 80 años, igual llega Disney fiebre, no está hipotensa, está taquicárdica, está respirando rápido, trae fiebre, trae 400 de glucosa y vean ustedes cómo tiene la situación gasométrica y los electrolitos. Está intubada con FIO2 al 80%, ya está intubada. Eso significa que está con un ventilador mecánico porque le pueden mover el FIO2. Entonces, vamos a ver la situación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, número uno, pues es nos vamos a ir ya un poco más rápido, es una acidosis. La segunda es una acidosis
respiratoria, porque está por arriba de 45 el CO2. Esta es una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Y pues aquí están las dos acidosis. Aquí básicamente lo que tiene la paciente o lo que tiene sí esta paciente es una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Algunos le pueden llamar una acidosis mixta, o sea, respiratoria más metabólica. Hay que ver si es de anion gap elevado o no. Les voy a dar un tip. Si el cloro está dentro de lo normal, el anion gap es normal. El anion gap es elevado. Si el cloro está normal, el anion gap está elevado. Entonces, ustedes hagan la fórmula para que vean que no les he dicho mentiras. El anion gap elevado. ¿Sale? Una acidosis metabólica de anion gap elevado más una acidosis respiratoria. Aquí vamos a sacar cuánto tiene o cómo está la de insuficiencia respiratoria. Tiene una PaO2 de 57, ¿de acuerdo? PaO2 de 57 entre 0.80 y nos da una insuficiencia respiratoria severa porque tiene una PAFI de 71. Hagan ustedes el ejercicio y entonces una insuficiencia respiratoria severa o grave, que es lo mismo. ¿Vale? Entonces vean cómo pues vamos haciendo más ejercicios y vamos simplificando la situación. Ahora bien, último caso para hacer análisis, es un femenino que ya está hospitalizado en la UCI por shock séptico, ya está estabilizado con vasopresores, líquidos, antibióticos, etcétera. Tiene una presión arterial de 110/60, tiene una frecuencia cardíaca de 120, respiratoria 16 en el ventilador mecánico, 37 de temperatura, glucosa de 98 y esta gasometría arterial con esos electrolitos. Vean ustedes, vamos a hacer el análisis como tal. Número 1, esto es una acidosis o acidemia. Esto está normal, entre comillas, porque está entre 35 y 45. Aquí tiene una acidosis metabólica, está a menos de 22 el bicarbonato, y entonces pues tenemos una acidosis o acidemia metabólica. ¿Vale? Hay que ver si está compensada, lo vamos a hacer un poco más rápido con la fórmula de Winters, que es bicarbonato 18 por 1.5 más 8, nos sale 35, ¿de acuerdo? Nos sale 35 y aquí y 35 más menos 2, o sea, de 37, de 33 a 37, ¿de acuerdo? Entonces, pues estrictamente hablando hay una acidosis respiratoria agregada, porque está el valor por arriba de lo que esperamos. Ahí le aumentamos un poquito a la frecuencia respiratoria del ventilador para mejorar esa situación. ¿De acuerdo? Pero hay que ver, ahorita lo que quiero hacer más énfasis es en una acidosis metabólica. ¿De qué origen es? Vean ustedes cómo ahora el cloro está elevado, está muy elevado. Entonces, la fórmula ahora es sodio, 149, menos la suma de cloro más bicarbonato, que es la fórmula del anion gap. Lo vamos a hacer para que ustedes pueden parar el video, observar la fórmula para que sea más sencillo. Entonces son 130 de cloro más 18 de bicarbonato son 148. Entonces, 149 menos 148 nos da un anion gap de 1. Significa que está menos de 12. Este es un acidosis metabólica de anion gap normal. ¿Por qué normal? Porque es por hipercloremia. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que corregir, hay que quitarle esa solución salina que le están poniendo. A lo mejor tuvieron más de 24 horas reanimando con solución salina al 0.9%, por eso está causando esa hipernatremia leve y esa hipercloremia, que no deja que se quite la acidosis en este paciente. Entonces, es importante porque recuerden que cuando hay acidosis o hay alcalosis, la entrega del oxígeno no va a ser adecuada de la hemoglobina hacia los tejidos. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, en este caso, vamos a analizar a una mujer de 22 años que el motivo de consulta
es ansiedad, ahí llega urgencia, muy ansiosa, taquipneica, se checa taquicárdica, la presión está bien, realmente no hay algún dato o algún hallazgo físico relevante. Por ahí alguien, pues a lo mejor se desespera o dicen, ¿sabe qué? Voy a tomarle una gasometría porque yo la veo con dificultad respiratoria, pero realmente no tiene un componente, satura bien en la paciente, etcétera. Entonces, nos va a servir este ejercicio para hacer un análisis de la gasometría y hacer unas aclaraciones y unas puntualizaciones muy, muy importantes. Entonces, primer punto es el pH, ya lo sabemos. Primero siempre hay que hacer el análisis del pH. En este caso, el pH es en rango normal. Pero ¿se acuerdan que yo comenté en el video correspondiente eh, que el rango es entre 7.35 a 7.45, pero el pH normal exactamente es 7.40? Todo lo que esté por arriba de 7.40 tiende a ser alcalosis. Y todo lo que está por abajo de 7.40 tiende a ser acidosis. Aquí es donde algunos hacen la diferencia entre el paciente tiene alcalosis o alcalemia o acidosis o acidemia cuando sea su caso. Si sale por arriba de 7.45 se considera alcalemia, o si sale menos de 7.35 se considera acidemia, para que sepan que también a veces pueden hallar esa diferencia. Bueno, entonces, estrictamente está más de 7.4, por lo cual este paciente tiende a alcalosis, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería pues tendiente a alcalosis. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. Puede estar en rango normal, pero es alcalosis. Y lo tenemos que correlacionar con los siguientes hallazgos. En este caso, el CO2 está menos de 35, por lo tanto es una alcalosis respiratoria. La paciente está hiperventilando. Y el bicarbonato, pues, es normal. Cuando pase el tiempo, las horas, cuando pacientes que tengan buena función renal, sí, una buena modulación renal, el bicarbonato va a comenzar a bajar a menos de 22 para tratar de compensar a esta paciente que tiene alcalosis respiratoria. Así que, pues ahorita es algo agudo, regularmente no se echa a andar el bicarbonato tan rápido, se tarda horas o inclusive días. Entonces, aquí lo que tenemos es relativamente sencillo porque es una impresión diagnóstica, diagnóstico gasométrico de una alcalosis respiratoria, ¿vale? No es necesario sacar el mecanismo compensador porque realmente el bicarbonato todavía no está por abajo de 22, que es el rango inferior normal. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay mucho problema. Si nosotros haríamos la división de 90 entre 0.21 porque no tiene oxígeno, nos haría una PAFI más de 400 porque no tiene problema respiratorio, no tiene nada de ocupación alveolar. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y como no es una acidosis metabólica, pues no tendremos por qué sacar el anión GAF, ¿sale? Entonces aquí es una alcalosis respiratoria, así se determinaría como tal, ¿de acuerdo? Por ahí van a encontrar algunas bibliografías todavía donde dicen que si el pH está en rango normal es compensada o si sale del rango normal de pH no es compensado. Realmente las fórmulas de compensación ya las describimos, así que eso es lo más correcto, ¿no? Pero sí pueden encontrar alguna eh, diferencias en esas situaciones. Entonces, siempre es importante que ustedes se vayan paso por paso. Este se las voy a dejar aquí para que hagan el análisis. Siempre hagan el análisis número 1, el pH, número 2, el CO2. Número 3, el bicarbonato, que sería el bicarbonato estándar. Cuando vean una gasometría, es una gasometría real, ¿de acuerdo? El bicarbonato estándar es el que van a estar haciendo la medición. Recuerden, cuando lo que sale de trastorno primario o principal es una acidosis metabólica, hay que sacar el anion gap y siempre sacar en acidosis metabólica o en lo metabólico el CO2 esperado. En este caso, vamos a ver qué sale en esta gasometría y ustedes van a hacer ese análisis. Siempre es importante. Y tener sus electrolitos para hacer los cálculos de anion gap cuando se corresponda. Cloro, potasio, digo cloro, sodio. El potasio, acuérdense que no toma relevancia en la fórmula.
¿vale? Y pues el bicarbonato, que es también para sacar el anión GAP. Entonces siempre es importante eso. Número uno, determinar el trastorno principal. Número dos, si está compensado o no. Número tres, cuando es acidosis metabólica, sacar el anion gap, es importante para hacerlo. Y también es importante determinar en algunos casos el delta gap, que también algunos pueden sacar si hay un trastorno inclusive terciario ahí metido, como vimos la fórmula en el video correspondiente. En este caso solamente quiero un diagnóstico ácido-base. Es todo lo que voy a pedir o vamos a pedir aquí. Solamente hagan el análisis de esta gasometría con ácido-base, déjenlos en sus comentarios la respuesta, pero antes de eso les voy a dar un tip para que no se confundan. El trastorno primario, cuando es acidosis metabólica, es importante determinar, o bueno, también cuando sea alcalosis metabólica, es importante determinar cuál es el CO2 esperado. Recuerden que para acidosis metabólica hay la fórmula de Winters, que es bicarbonato por 1.5 más 8, y el resultado está en X rango, ¿sale? Entonces, ese CO2 esperado para X bicarbonato menos de 22, porque es acidosis metabólica, nos dará la respuesta si es compensado o no, es una acidosis metabólica compensada. Si el CO2 de la gasometría sale por debajo del CO2 esperado, o sale menor del CO2 esperado, entonces ahí estará agregada una alcalosis respiratoria. Si sale, por el contrario, un CO2 en la gasometría que se midió, por arriba, por arriba del rango del CO2 esperado acorde a la fórmula, entonces sería una acidosis respiratoria agregada. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Tanto en acidosis metabólica como en alcalosis metabólica, esto va a estar teniendo el mismo concepto, ¿de acuerdo? Buscamos el CO2 esperado y vemos si es compensado o si está sobreagregado a alguna patología o algún trastorno secundario, ¿sale? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Hay veces que las gasometrías son relativamente obvias y hay claramente, sin necesidad de esta fórmula, porque el CO2 está por arriba del valor normal, por ejemplo, puede ser acidosis metabólica más una acidosis respiratoria, como lo vemos o lo vimos en un ejemplo previo. Entonces, siempre es importante hacer esta estas fórmulas, estas consideraciones para ver si el trastorno primario está agregándose algún trastorno secundario o inclusive les digo, un trastorno ahí terciario con el delta gap que vimos previamente. Entonces, ese es un tip que les doy para que puedan resolver gasometrías, la gasometría previa y cualquier gasometría, ¿no? Que se encuentre siempre en orden, paso por paso, y esperemos que puedan resolver todas las gasometrías que se encuentren a su paso. Hay mucha bibliografía y les recomiendo el libro de líquidos, electrolitos y ácido base, de donde participamos como autores, del doctor Salvador Sánchez, alias Chava. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por seguirnos y estamos en contacto para próximo video. No se olviden siempre seguirnos en las redes y consultar nuestros cursos online en www.siemprevirtual.com. Hasta la próxima.